Saludos. Saludos. Ahora vamos a comenzar a ver el tema 4 de la materia. Este tema versa sobre la aplicación, interpretación, control y sanción de las normas de trabajo. En primer lugar, vamos a tocar a continuación la parte de aplicación de las normas de trabajo. Todo este capítulo que estamos exponiendo con ese título tan grandilocuente, aplicación, interpretación y control y sanción de la norma de trabajo, es básicamente conocer cuáles son los principios del derecho del trabajo que tienen que ver con todo esto que es aplicar la norma, interpretar la norma, controlar la aplicación de las normas y sancionar las normas. En primer lugar, vamos a ver aplicación de la norma de trabajo. Con respecto a la aplicación de las normas de trabajo, existen diferentes principios. El principal de ellos es la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué es la irrenunciabilidad de los derechos? La irrenunciabilidad de los derechos es la imposibilidad que tiene el trabajador de poder renunciar, aunque quisiera, de los derechos reconocidos por las leyes y otras normas a favor de él. Esta irrenunciabilidad de los derechos tiene diferentes teorías sobre su fundamento teórico. Existe la teoría de orden público y la teoría del vicio del consentimiento. Con respecto a la teoría del orden público, le podríamos decir que la teoría del orden público es la de los filosóficos y tiene que ver con que como las normas de trabajo tienen un carácter de orden público especial, este orden público especial se impone tanto al empleador como al trabajador, por lo que al tener ese orden público especial, una imposición con respecto a cualquier otra norma, se impone que los trabajadores no puedan renunciar a esas normas por ese carácter de orden público especial. Como ustedes van a ver más adelante, el hecho de que se considere que el orden público especial de derecho del trabajo se impone en todo momento a la voluntad de las partes, esto va a implicar que la irrenunciabilidad de los derechos no solamente sea durante el contrato, sino también después del contrato. Pero esto lo vamos a ver más adelante. La segunda teoría, con respecto al fundamento de este principio de irrenunciabilidad de los derechos, es la de que durante la vigencia del contrato, como ustedes saben, al momento de contratar, el trabajador se pone bajo la subordinación de su empleador. Y por tanto, al estar subordinado a su empleador, cualquier decisión que él tome durante el contrato, muy especialmente de renuncia de los derechos, se podía considerar que esta renuncia que él hace a ese derecho es una renuncia viciada. ¿Por qué? Porque no, en principio no parece lógico que el trabajador quiera renunciar a unos derechos que están reconocidos por el Código de Trabajo o por las leyes. Y por tanto, si él renuncia a esos derechos que ya forman parte de su patrimonio, esta renuncia se hace por el hecho de estar subordinado a su empleador y por tanto, esa renuncia tiene un vicio del consentimiento y por tanto es nula esa renuncia. Por tanto, estos dos fundamentos de la teoría, tanto la parte filosófica, que es la del carácter de orden público, como la positivista
del vicio de consentimiento, ambas teorías establecen que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Problemas que presenta la irrenunciabilidad de los derechos. Ahora vamos a ver diferentes situaciones que se presentan con esta irrenunciabilidad. El primero de ellos tiene que ver con el titular de los derechos renunciados. Nosotros sabemos que en un contrato de trabajo hay derechos tanto para el empleador como para el trabajador. La gran mayoría de los derechos contenidos en el Código de Trabajo son del trabajador. Ahora bien, al igual que si todo derecho a favor del trabajador, también crea otro contraparte como derecho del empleador. Me explico. Nosotros vemos, por ejemplo, que todo trabajador tiene derecho a, por ejemplo, en el caso del salario mínimo, a devengar un salario mínimo. Pero este derecho que está a favor del trabajador, de que tiene derecho a devengar un salario mínimo, al mismo tiempo crea otro derecho con respecto al empleador. ¿Y cuál es el derecho del empleador? El empleador solamente está obligado a pagar el salario mínimo. Por tanto, cuando un empleador acuerda con un trabajador, el empleador solamente está obligado a pagar el salario mínimo. Por lo que si el empleador paga por encima del salario mínimo, está renunciando a ese derecho, al derecho que él tiene de solo pagar el salario mínimo. Por tanto, está muy claro que la irrenunciabilidad de los derechos solamente aplica para los derechos, la irrenunciabilidad de los derechos solamente se aplica para los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es normal que los empleadores renuncien a los derechos. Por ejemplo, como ya lo expliqué, cuando un empleador paga por encima del salario mínimo, está renunciando al derecho que él tiene de solamente pagar el salario mínimo. Igualmente sucede cuando un empleador acuerda con su trabajador que trabaje menos de las 44 horas a la semana que como máximo debe trabajar un trabajador. Si un empleador establece que el trabajador nada más va a trabajar 36 horas en vez de 44, está renunciando al derecho que él tiene de que el trabajador le trabaje hasta 44 horas a la semana. Igualmente, cuando un empleador acuerda pagar 2 salarios en vez de un salario como salario de Navidad, él está renunciando a ese derecho que él tiene de solamente pagar el salario de Navidad que contempla la ley. Por tanto, está muy claro que la irrenunciabilidad de los derechos solamente se aplica para los derechos reconocidos a los trabajadores. En segundo lugar, vamos a ver los problemas o dificultades que se presentan con respecto a la naturaleza de la norma a renunciar. ¿Son todas las normas irrenunciables? En el derecho del trabajo hay diferentes normas. Nosotros sabemos que, y ya lo explicamos en la fuente, hay normas constitucionales, hay normas legales, hay normas contractuales, hay normas que tienen que ver con, que emanan del convenio colectivo del trabajo, hay normas que tienen que ver con los usos y con la costumbre. Por tanto, hay diferentes fuentes que emanan diferentes normas. Entonces, la pregunta es, ¿todas las normas que comprende el derecho del trabajo son irrenunciables? ¿Cuáles son los derechos irrenunciables? Y para esto vamos a limitarnos a decir que la irrenunciabilidad de los derechos está contenida, y es importante que ustedes sepan que en el Código de Trabajo existen las primeras páginas del Código de Trabajo, existen 13 principios que están contenidos en el Código de Trabajo, los principios fundamentales del Código de Trabajo, y entre estos principios, el principio quinto versa sobre el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Este principio quinto señala lo siguiente: los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores
no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario. Es decir, este principio quinto establece que los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Igualmente, el artículo 38 del Código de Trabajo, artículo 38 del Código de Trabajo, señala lo siguiente. Artículo 38. Son nulas las cláusulas del contrato de trabajo, son nulas las cláusulas del contrato que tengan por objeto la renuncia o limitación de los derechos que acuerda este código en beneficio de los trabajadores, y el contrato de trabajo se ejecutará como si tales cláusulas no existieran. Por tanto, en este principio quinto y ese artículo 38 de esa lectura, podemos decir que está prohibido renunciar a los derechos que están reconocidos por el Código de Trabajo a los trabajadores. Igualmente, tenemos el artículo 121 del Código de Trabajo, 121, que habla, el artículo 121 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente. Se consideran como no escritas las cláusulas del contrato de trabajo que contengan renuncia o limitación de los derechos que el convenio colectivo establece en favor de los trabajadores de la empresa. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros dijimos que los convenios colectivos son acuerdos que realizan el sindicato de trabajadores de una empresa con la empresa o el sindicato de empleadores de la empresa para regular la relación a lo interno de la empresa. Entonces, este convenio colectivo, como ustedes sabrán, normalmente lo que hace es mejorar las condiciones del contrato de trabajo, es decir, las condiciones establecidas por la ley o el contrato de trabajo. Por tanto, este convenio colectivo lo que hace es mejorar los derechos de los trabajadores. Entonces, ese artículo 121 lo que señala es que si existe un convenio colectivo en la empresa que mejora las condiciones del contrato de los trabajadores, cualquier renuncia o limitación que se haga a través de un contrato individual de trabajo con un trabajador específico, esa cláusula incluida en el contrato de trabajo es nula porque no puede contener una limitación o renuncia de los derechos reconocidos por el convenio colectivo al trabajador. En definitiva, lo que estamos señalando aquí es que el principio quinto y el artículo 38 hablan que no se pueden renunciar los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores. Y el artículo 121 lo que señala que no se puede renunciar en un contrato de trabajo los derechos reconocidos por el convenio colectivo. Ahora bien, y esto lo vamos a ver al final de la clase cuando veamos el tema del convenio colectivo, se permite que un nuevo convenio colectivo disminuya las condiciones de un convenio colectivo anterior. Esto es, vamos a suponer, señores, que haya, por ejemplo, en un momento de bonanza, los precios, por ejemplo, del oro o los precios del ferroníquel están muy altos a nivel internacional, y en una mina de oro, por ejemplo, o una mina de ferroníquel, se hace un convenio colectivo con los trabajadores en vista de que los precios son altos, los beneficios que está teniendo la mina son muchos, y pueden establecer, por ejemplo, un salario mínimo muy espectacular, por ejemplo, un salario mínimo de 25,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos. ¿Por qué? Porque el momento lo permitía. Pero posteriormente, 2 años después, cuando se vence el convenio colectivo, cuando están negociando el nuevo convenio colectivo, los precios del ferroníquel o del oro que
que traía la mina están a la mitad de lo que estaban antes. Entonces se permite que en un nuevo convenio colectivo se disminuya los derechos establecidos en el convenio, siempre respetando el salario mínimo de ley. Por tanto, puede ser que si antes se acordaba un convenio colectivo, establecía un salario mínimo de 50,000 pesos, y ahora en una nueva negociación de convenio colectivo se entiende que debe ser de 50,000, 25,000, se puede disminuir con un nuevo convenio colectivo. Esto se permite. Ahora bien, lo que no puede ser es que si en el convenio colectivo se establece un salario mínimo de 25 o de 30,000 pesos, en un contrato de trabajo, un trabajador con la empresa no puede acordar un salario mínimo inferior a lo establecido en el convenio. Por tanto, en definitiva, podemos señalar que la irrenuncia de los derechos solo se aplica para las normas establecidas por la ley a favor de los trabajadores. ¿Cuáles son las normas establecidas por la ley? Lo establecido en el Código de Trabajo o cualquier ley que modifique el código o que se adhiera al Código de Trabajo. Esa es la primera parte. Y la segunda es la que señala que no se puede de manera individual renunciar a los derechos reconocidos por el convenio colectivo. Entonces, la siguiente pregunta que debemos hacerlo es, en argumento al contrario, si lo que se está prohibido son los derechos legales o la renuncia individual del derecho colectivo, ¿se puede renunciar a otros derechos que no sean legales? Y vamos a preguntarnos cuáles son esos derechos. Por ejemplo, ¿se puede renunciar a un derecho convencional? ¿Cuál es un derecho convencional? Bueno, cuando un trabajador y un empleador, por ejemplo, acuerdan un salario mayor del salario mínimo. Por ejemplo, yo contrato un abogado y al abogado le estamos poniendo un salario, el empleador y el abogado acuerdan que el salario del trabajador, del abogado va a ser un salario, por ejemplo, de 50,000 pesos. Pueden posteriormente acordar una disminución de ese salario de 50,000, por ejemplo, a 35,000. La respuesta es sí, se puede. ¿Por qué? Porque solamente está prohibido la renuncia de los derechos establecidos por la ley, no los derechos convencionales. Por tanto, ¿cuáles derechos se pueden renunciar? Todos aquellos derechos que no hayan sido establecidos por ley, y no se pueden renunciar los derechos colectivos de manera individual. Por lo que, en argumento al contrario, se puede renunciar cualquier tipo de derecho que no sea como fuente de la ley, y se puede renunciar los derechos colectivos siempre y cuando se haga a través de un nuevo convenio colectivo entre el sindicato de trabajadores y el empleado. En tercer lugar, están los tipos de derechos. ¿Cuáles son los tipos de derechos? Y en primer lugar vamos a ver los derechos adquiridos. ¿Qué es un derecho adquirido? Siempre se ha dicho que los derechos adquiridos no pueden ser objeto de renuncia. Ahora bien, ¿qué es derecho adquirido? La Suprema Corte de Justicia ha dicho lo siguiente. Tanto los autores como la jurisprudencia mantienen el criterio de que el concepto de derecho adquirido se refiere a los derechos subjetivos que se han incorporado a nuestro patrimonio o que forman parte de nuestra personalidad, ya por haberse ejercido la facultad correspondiente o porque se ha realizado el hecho necesario para obtenerlo. ¿Qué es un derecho adquirido? Por ejemplo, en un salario del trabajador, el salario que el trabajador ha laborado y que ya se le debe. Es un derecho adquirido porque ya él trabajó, ya él lo incorporó a su patrimonio y simplemente falta
el empleador se lo paga. Entonces, esos derechos adquiridos que el trabajador ya tiene derecho porque ha pasado las circunstancias, no se puede renunciar, porque la jurisprudencia constante dice que no pueden ser objeto de renuncia. Igualmente, el salario de Navidad hay que pagarlo en el mes de diciembre. Si el trabajador trabajó durante todo el año y llega el mes de diciembre, el trabajador y el empleador no pueden acordar no pagarle ese derecho de Navidad porque ya pasó el derecho de Navidad. No puede, tienen que pagarlo por derecho adquirido. Otra cosa pasaría si el empleador y el trabajador, por ejemplo, acuerdan un bono que no ha pasado el tiempo. Por ejemplo, le corresponde un bono de beneficio anual de un salario extra. Y ese bono, por ejemplo, era para el año calendario. Y en todo el 2021 ese bono se aplicó, pero en diciembre del 2021, para el 2022, como es un acuerdo que no está contemplado en la ley, sino por un acuerdo entre empleador y trabajador, si llega a un acuerdo para que el próximo año no se aplique, como no ha pasado el año, esa renuncia es válida. ¿Ok? Solamente los derechos adquiridos no se pueden renunciar, y como derechos adquiridos son aquellos derechos que ya están incorporados al patrimonio y que forman parte del trabajador, porque ya pasó las circunstancias en virtud de las cuales se volvieron derechos adquiridos. En segundo lugar, tenemos estos derechos ciertos no incorporados al patrimonio, como lo estamos señalando. Por ejemplo, habíamos señalado el caso de los bonos contractuales. Si ese bono contractual es, por ejemplo, para el año y es para el año 2022 y no ha comenzado el año 2022, yo puedo válidamente renunciar a ese bono porque ese bono está por encima del orden público laboral. Lo que yo no puedo renunciar son los derechos reconocidos en el orden público laboral, por ejemplo, los que están establecidos en el Código de Trabajo. Yo no puedo, por ejemplo, llegar a un acuerdo con mi empleador y decirle que para el año 2022 yo no voy a recibir vacaciones o yo no voy a recibir salario de Navidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que no están incorporados en el patrimonio porque no ha pasado el año, estos derechos pertenecen al orden público laboral y no pueden ser renunciados de ninguna forma. Por último, tenemos los derechos inciertos que pueden ser objeto de litigio. ¿Cuáles son los derechos inciertos que pueden ser objeto de litigio? Son aquellos derechos que para que sean ciertos tiene el juez que determinarlos mediante sentencia. Por ejemplo, una demanda en daño y perjuicio del trabajador por no inscribirlo en la seguridad social o porque el trabajador, el empleador le causó un daño al trabajador y el trabajador tiene derecho a reclamar esos daños y perjuicios. Esos derechos son inciertos porque hasta que un juez no lo determine de forma irrevocable, esos derechos no están completos. Entonces, ¿qué pasa con estos derechos inciertos? Que pueden ser objeto de litigio. Estos derechos inciertos pueden ser renunciados y pueden ser objeto de transacción. Ahora bien, para que sea objeto de transacción, estos derechos no pueden haber estado incluidos en una sentencia irrevocablemente juzgada. Porque si está incluido en una sentencia irrevocablemente juzgada, los derechos ya se vuelven derechos ciertos y derechos adquiridos y ya no pueden ser objeto de renuncia. Entonces, en definitiva, con respecto a los tipos de derechos, tenemos en primer lugar los derechos adquiridos que ya se han incorporado al patrimonio porque ya pasó el tiempo o ya pasó la condición por los cuales el trabajador lo adquiere. Estos derechos por jurisprudencia constante no se pueden renunciar. En segundo lugar, tenemos los derechos ciertos, pero que no están incorporados al patrimonio porque no ha pasado la circunstancia, y estos se pueden renunciar siempre y cuando no alteren el orden público mínimo, el orden público laboral establecido en el Código. Y por último, tenemos los derechos inciertos que pueden ser objeto de litigio, que pueden ser renunciados y pueden ser objeto de transacción siempre y cuando
no haya una sentencia definitiva que los reconozca, porque si hay una sentencia definitiva que los reconozca, estos derechos se vuelven derechos adquiridos y no pueden ser objeto de renuncia. En cuarto lugar, vamos a ver el momento de la renuncia. Hay renuncia durante el contrato y renuncia después del contrato. Durante la vigencia del contrato hay que establecer diferencia entre derechos legales y derechos convencionales. Los derechos legales no pueden ser renunciados durante el contrato. ¿Ok? Los derechos legales no pueden ser renunciados durante el contrato. En cambio, los derechos convencionales sí pueden ser renunciados durante el contrato. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en los derechos legales aplicamos el principio quinto y el artículo 38 del Código de Trabajo, que prohíbe la renuncia de los derechos legales establecidos en la ley. ¿Ok? Y esto es durante el contrato. Ahora bien, los derechos convencionales que el trabajador y el empleador se pusieron de acuerdo y lo establecieron por encima de la ley, es porque el trabajador tenía la libertad de establecerlo libremente. Por tanto, es muy válido que si por cualquier circunstancia el empleador y el trabajador deben reducirlo o disminuirlo, se permita siempre y cuando se respete el mínimo de ley. Y esto es lo que pasó con la pandemia, por ejemplo. A muchos trabajadores que la empresa tuvo que cerrar, se acordó con ellos una reducción de salario. Entonces es muy válido que se pueda reducir el salario siempre y cuando se respete el salario mínimo. Si yo soy un trabajador, gano 100,000 pesos y la empresa no va bien, en vez de votarme, yo puedo acordar con mi trabajador, con mi empleador, reducirme mi salario a 75,000, a 60,000 pesos. Y esta convención es válida siempre y cuando se respete el mínimo de ley. Nosotros sabemos que actualmente la empresa grande está por 20,000 pesos el salario mínimo. Por tanto, todo salario por encima del mínimo puede ser aumentado y disminuido de acuerdo a lo que considere la parte. Con relación a la renuncia después del contrato, aquí hay una divergencia. Los positivistas, que son los que consideran que el fundamento de la irrenunciabilidad es la teoría del vicio del consentimiento, ellos dicen, bueno, está prohibido la renuncia durante el contrato, pero una vez terminado el contrato, el trabajador puede renunciar a cualquier derecho porque ya él no está subordinado a su empleador. Y por tanto, ellos dicen que el artículo 669 y 96 del reglamento, ellos dicen que el Código de Trabajo establece la posibilidad de que haya conciliación, de que haya acuerdo entre empleador y trabajador para acordar cualquier suma. Y lo único que no se puede es lo que señala el artículo 669 del Código de Trabajo y 96 del reglamento, que es el que habla de que no se puede renunciar a los derechos reconocidos por sentencia irrevocablemente juzgada. Entonces, mientras la sentencia no sea irrevocablemente juzgada, según los positivistas, después de terminado el contrato se puede acordar. Y este es el fundamento que la Suprema Corte de Justicia admite. Es decir, la Suprema Corte de Justicia Dominicana admite esta teoría, que después de terminar el contrato se puede llegar a un acuerdo sobre cualquiera, sin importar el mínimo de ley. ¿Ok? Inclusive el mínimo de ley. Un trabajador y un empleador pueden acordar, por ejemplo, una vez terminado el contrato, acordar un pago de prestaciones laborales por inferior a lo que establece la ley. Y entonces ahí simplemente se le va a requerir que firmen el trabajador que está de acuerdo en recibir un determinado pago y que no va a demandar y no tiene nada que reclamarle a su empleador. Es lo que se llama firmar un recibo de pago y descargo. Si el trabajador recibe sus prestaciones, no importa el monto,
y firma recibiendo el pago y señalando que no tiene nada que reclamar, el trabajador no puede reclamar una suma ad hoc. Eso es lo que señalan los positivistas y que la Suprema Corte de Justicia ha admitido y que yo en lo particular estoy de acuerdo. No obstante eso, existe un grupo de laboralistas que consideran, y le ponemos filosóficos, que son los que consideran que la teoría del orden público laboral, entre lo que incluye el profesor Alburquerque y estaba el fenecido profesor Lupo Hernández Rueda, ellos señalaban que el orden público laboral se imponía tanto durante el contrato como después del contrato. Por tanto, no puede, según ellos, el trabajador recibir prestaciones laborales menos de lo que establece el Código de Trabajo, porque estaríamos violentando el orden público laboral. Entonces ellos dicen que el artículo 669, ordinal 96, que permite la renuncia de sentencia, esto es solamente para los derechos inciertos reconocidos por sentencia, que no se puede, bajo ninguna circunstancia, los derechos reconocidos por el orden público laboral. Si bien es cierto, esta es una teoría que se respeta, sobre todo por la gran categoría que tiene el profesor Rafael Alburquerque, la Suprema Corte de Justicia, como ya lo señalé, considera que después de terminar el contrato, el empleado y el trabajador pueden llegar a un acuerdo, por lo que se aplica después del contrato la teoría positivista del vicio del consentimiento. Como ustedes pueden ver, hay aquí una dualidad. ¿Por qué decimos que una dualidad? Bueno, porque durante el contrato se aplica la teoría del orden público laboral, que es que no se puede renunciar a los derechos reconocidos por la ley o el Código de Trabajo a los trabajadores, pero sí se puede renunciar por encima del orden público laboral, es decir, los derechos convencionales. En cambio, después de terminado el contrato, se puede renunciar a cualquier tipo de derecho, incluyendo los derechos legales, por lo que estamos en la otra teoría, la teoría del vicio del consentimiento. El segundo principio que vamos a ver tiene que ver con una regla que con el tiempo se ha vuelto muy importante, que es la regla de la norma más beneficiosa. Como ya he señalado al inicio de la clase, en los diferentes derechos que tiene el trabajador, hay derechos que vienen de diferentes fuentes. Hay derechos constitucionales, derechos legales, derechos que están reconocidos por decreto, derechos que están reconocidos por convención, por un convenio colectivo, por un uso, por una costumbre. Por tanto, los derechos reconocidos por el trabajador provienen de diferentes fuentes. En derecho común existe una jerarquía de las normas. Está la famosa pirámide, donde en primer rango arriba, en la cúspide de la pirámide, están los derechos constitucionales, después se aplican los derechos legales, después vienen los decretos y resoluciones, después viene la convención y después, por último, los usos y las costumbres. En materia laboral no existe esta pirámide. ¿Por qué? Porque esta pirámide no es fija. Si bien es cierto, se va a aplicar una por encima de otra, la que se va a aplicar es aquella norma que sea la norma más favorable al trabajador. Y esto está contenido en el principio octavo del Código de Trabajo. Vamos a leerlo. Principio octavo del Código de Trabajo. Este principio octavo establece lo siguiente. Principio octavo, primera parte del principio octavo. En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador.
Entonces, ¿qué dice este principio? Bueno, que si hay, por ejemplo, una ley que establezca que las vacaciones del trabajador son 14 días laborables y hay un contrato que dice que son 20 días laborables y hay un uso en la empresa de que es un mes de vacaciones, un mes calendario de vacaciones, ¿cuál se va a aplicar? La que sea más favorable. Entonces, en este caso, el uso se aplica por encima de la ley y por encima de la convención. Si fuera la convención que sea más favorable, que sea 30 días laborables, se va a aplicar la convención por encima de la ley. Por tanto, no hay esta pirámide que nosotros conocemos en derecho civil, que está por encima de la Constitución, la ley, todo eso, sino en la cúspide está la norma más favorable. Ahora bien, y aquí un poco pudiera parecer una contradicción, pero la verdad es que no sabemos que la Constitución es la ley de leyes y la Constitución está por encima de cualquier tipo de otra norma. Igualmente, los convenios internacionales adoptados debidamente por el país, que tiene rango constitucional. Por tanto, la Constitución, las leyes de orden público general y las leyes de orden público económico se van a aplicar por encima de cualquier otra norma de derecho laboral. Por lo que son la excepción a este principio. Entonces, en definitiva, el principio, la regla más, de la norma más favorable establece que en derecho laboral se va a aplicar la norma más favorable salvo la Constitución de la República, las normas de orden público general y las normas de orden público económico que se van a aplicar sin importar si es más o menos favorable al trabajo. ¿Cuáles son, por ejemplo, una norma de orden público económico? Puede ser ahora que con el problema que tenemos ahora de la pandemia o lo que sea, o haya un problema económico, el Congreso establezca, por ejemplo, una reducción de salario general en un 10%. Esa norma de orden público económico, de orden público general, se impone a todos los trabajadores y se le va a reducir el salario por mandato de esa ley de orden público. Vamos a dejar esto por aquí para seguirlo más luego en un segundo video. Nos vemos ahora.